del Señor. Oremos. Padre, queremos agradecerte por este día, Señor, que nos has regalado en tu infinita gracia y misericordia. Señor, nos permites llegar aquí a tu iglesia para alabar y glorificar tu nombre por medio de los cantos, por medio de nuestras ofrendas, por medio de la lectura de tu palabra, Señor, y en este tiempo por medio de la exposición de ella. Padre, podemos estar aquí reunidos, Señor, porque tu infinita misericordia lo ha permitido. Padre, pero primeramente para acercarnos a ti queremos reconocer las imperfecciones que han habido en este servicio. Yo, por causa de nuestros pecados, Señor, sabemos que todo lo que hacemos, Señor, está contaminado por el pecado. Pero te pedimos que nos limpies, Señor, de nuestras maldades y podamos tener nuestras manos limpias y nuestros corazones puros para poder acercarnos a ti, como dice tu palabra, confiadamente al trono de la gracia, Señor, para que entonces podamos ser edificados el día de hoy. Señor, ilumina en este tiempo la mente de cada uno de nosotros, Señor, de los presentes, para que tu palabra pueda ser clara, Señor, pueda ser de edificación y de bendición para cada uno de nosotros. Señor, que este tema que vamos a estar viendo el día de hoy pueda ser, Señor, de beneficio para nuestra vida cristiana. Gracias, Padre, por todo y te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden buscar allí mismo en su Biblia, si la tiene, el libro de Santiago, el capítulo 4, versículos del 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El Señor bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Semana pasada estuvimos viendo un poco o terminando lo que era el capítulo 3, y lo que estudiábamos era acerca del contraste de la sabiduría. ¿Cuál era el contraste? ¿O en qué estaba basado? Sabiduría animal o carnal y la sabiduría que viene de lo alto. Y Santiago argumentaba y decía: hay una sabiduría que es animal, es terrenal. Dice, es de este cuerpo, es de esta carne, de nuestras pasiones, de nuestra propia naturaleza. Dice, eso no es sabiduría. Y después traslada todo, llevando a pensar a lo que es el capítulo 1, que dice, todo viene de arriba, todo lo bueno viene de arriba. Dice el capítulo 1, ¿se acuerdan que les decía? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Dice, el cual nos ha hecho nacer. ¿De dónde entonces viene la verdadera sabiduría? Dice, proviene de arriba, proviene de Dios. Y es interesante que el capítulo 3, versículos 17 y 18, él va terminando y dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y digo que es interesante porque el día de hoy, y si usted pudo ver cómo empieza el capítulo 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Contrastado con la falta de paz. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo un poco acerca de la raíz del problema. Versículos del 1 al 5 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
codiciáis, no tenéis, matáis, ardéis de envidia porque no alcanzan. Dice, no tienes lo que deseas porque no lo pides. Versículo 3 dice, lo pides mal para gastar en vuestros deleites. Voy a agarrar hasta allí solamente, pero es del 1 al 5, la ausencia de paz. ¿De dónde proviene eso? Y en esta porción aquí Santiago va a comenzar este nuevo capítulo. Y es interesante lo que él menciona, porque aquí lo que tenemos es, y él le dice a esta iglesia en la diáspora, la iglesia que estaba esparcida, ellos tenían muchos conflictos, como hemos visto, muchas luchas, y es exactamente lo que usted y yo vivimos hoy día en siglo XXI. De manera entonces que aquí el apóstol va a continuar con su carta y le dice este asunto que hay que tratar. Y empieza con un problema interno, un problema del corazón, un problema del hombre. Versos del 1 al 3, Santiago les hace una exhortación y después de haberle reprendido amorosamente, ¿cómo él los reprende amorosamente? Hermanos míos. Y después viene la espada de Eufilios. Él les dice, ustedes no pueden estar maldiciendo por allá afuera y al rato entran a la congregación y alaban el nombre de Dios. Eso es en el contexto de capítulo 3. Por eso aquí su argumento se va desarrollando más. Y él dice, procuren la paz. Terminando el 3, capítulo 3. Por tanto, él pregunta ahora en capítulo 4, ¿saben de dónde vienen los conflictos? ¿Saben dónde nacen todas esas cosas? Él les dice, no es que tu vecino es un problema, que tu prójimo es un problema. Otros dirán, lo que pasa es que mi esposo es un dolor de cabeza, o mi esposa. Ese no es el punto acá de Santiago. El punto que Santiago lleva aquí es el problema radica en nosotros. Y él les va a decir, los conflictos y las guerras provienen de cada uno, dice, de vuestras pasiones. Es interesante también que el apóstol aquí va a mencionar, dice, y esto que él va a mencionar va a seguir resonando en la carta también. Si usted recuerda capítulo 1, versículo 14, él va a usar un término o unas palabras que él dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y él va a explicar eso. Pero acá él nuevamente utiliza esa misma idea para decir, ahora miren, iglesia en la diáspora, los conflictos también provienen de adentro. Y resulta llamativo, porque en capítulo 1, el término que él usa, él habla de las concupiscencias, y él va a decir el término epitumías. Concupiscencia, deseos, lujuria, y según el diccionario Thayer, dice que es algo prohibido. Y es importante notar esto porque la idea es muy parecida al capítulo 4, pero no es exactamente lo mismo. Porque aquí estaba hablando de la tentación hace un rato, pero lo que Santiago en capítulo 4 dice, proviene de adentro, del corazón del hombre. Él va a usar otro término, porque él está hablando ahora de la totalidad, de la esencia del hombre. Dice, viene de tus pasiones, de adentro. El término que él va a usar aquí es edonen o edonon, que significa deleite sensual o lujuria o placer, de donde viene el término hedonismo, que es una filosofía que dice entrégate a todo lo que tú quieras prácticamente. El punto aquí, o la idea realmente que está tratando de transmitir, no es que no hayan situaciones porque las hay, sino que estas pasiones, estos deseos van a venir de lo más profundo del ser del hombre. Las guerras, los conflictos y las pasiones. Y se provienen internamente. Y la manera en que esto está construido, el autor aquí claramente va a expresar cómo ellos tienen esos deseos, esas pasiones que vienen de adentro y provocan los conflictos. Y se vienen de igual manera que
de las tentaciones. Es más, eso va a ser más evidente en versículos posteriores, porque dice, los conflictos, guerras, situaciones, malos entendidos, empezaron dentro de nosotros. Pero Santiago ya empieza a desarrollar un poco más. Y él dice, si usted puede ver ahí en los versículos, hay codicia, matan, hacen guerra, hay envidia, o como dice la Biblia de las Américas, hay homicidio, hay adulterio. Y eso lo voy a explicar en un rato. Pero estas pasiones o deseos internos del corazón se manifiestan porque el hombre por naturaleza viola la ley de Dios. Es más, el hombre en su estado natural no le importan las cosas con Dios. Y cuando es cristiano, tiene que luchar contra su vieja naturaleza. Nos recuerda que somos seres caídos. Y entonces ser una persona apasionada en los términos de Santiago es peligroso. ¿Sabe por qué? Dice, si no te controlas, si no controlas la lengua, si estás en conflictos, si eres demasiado impulsivo, eres apasionado en términos de Santiago, y dice, es un problema. Es un punto que va a llevar a un conflicto. Si no hay sujeción, si no hay control en la lengua, si no hay control en los impulsos, no hay sujeción de los miembros en el caso de la lengua, sino que se van cada vez más desenfrenando. Aquí Santiago tiene claro algo, y es codicias y matas. Y en el contexto de esta carta, en el contexto que él está hablando de la diáspora, dice una iglesia que estaba siendo perseguida. Él les dice, debe mostrar su fe como Abraham, debe mostrar su fe como Rahab. Pero con la falta de sujeción, con la falta de control, con la falta de disciplina, no están mostrando esa fe como Abraham y Rahab. Es lo que está diciendo él. Pero entonces también vemos algo aquí muy práctico, mi querido hermano, y es respecto a la ley de Dios. Los 10 mandamientos, el decálogo no salva. Sin embargo, hay algo que nosotros también debemos cuidarnos y evitar, y tal vez algunos corregir y decir que la ley de Dios o los 10 mandamientos no están vigentes. Eso es otro error. Porque los 10 mandamientos están vigentes. La ley de Dios no ha sido abolida. ¿Qué hace la ley de Dios? ¿Qué hacen los mandamientos? Nos muestra nuestra condición de muertos en nuestros delitos y pecados. Nos muestra que somos seres caídos. Pero después que somos salvados por la gracia y misericordia de Dios, ¿por dónde debemos andar? ¿Por dónde debemos caminar? Para eso nuevamente están los 10 mandamientos, para mostrarnos el carácter, lo que Dios exige en su palabra. Para eso se usan nuevamente los mandamientos. Los mandamientos del Señor para el cristiano son aquel camino por el cual usted y yo debemos andar. Por eso dice, ¿de dónde vienen los pleitos, los conflictos, las guerras? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dejarás el conflicto a un lado. No digo que no va a pasar, pero controlarse es el punto de Santiago. Pero ellos, en vez de hacer esto, en vez de sujetarse, ¿qué hacían? Nuevamente ir al conflicto, nuevamente ir a la guerra. Y Santiago les dice, no tienes lo que pides. Lo estás pidiendo mal para gastar en vuestros deleites. Y todo eso hace eco cuando ya Santiago ha mencionado el que quebranta un mandamiento del Señor ha quebrantado toda la ley. Y esto parece bastante repetitivo en Santiago.
Pero el punto que mencionaba es la ley de Dios, los 10 mandamientos como aquel camino por donde usted y yo también debemos caminar. Y esto parece ser la premisa de la carta. Y aquí la exhortación de Santiago va y dice, estos mandamientos son los que han quebrantado ustedes. Y él va argumentando un poco más y va a algo más específico. De manera que le va a decir, sus peticiones están siendo mal hechas. Están pidiendo para sus propias pasiones. Están pidiendo para ustedes mismos. Allí hay un problema. Y el hecho de que ellos no tienen lo que desean, no es la teología de que siembras y cosechas, siembras 10 y vas a tener 100. No está hablando de eso. Él está hablando de que dice, porque matan y sienten envidia, son conflictivos. Y dice, por eso no tienen lo que piden. Aquí entonces se evidencia la codicia, el enojo excesivo. No muestran su fe. Es más, si lo vemos en capítulo 3, dice, no controlaron la lengua. Hay una falta de sabiduría que viene de lo alto, sino que es una sabiduría carnal. Y dice, por naturaleza estamos caídos. En otras palabras, Santiago les está diciendo, son unos caprichosos. Es realmente lo que le está diciendo. Acompáñenme brevemente a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, porque aquí hay algo que es muy práctico para nosotros, para nuestro diario vivir cristiano. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nos dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Aquí Pedro está hablando del hecho de que el marido debe tratar ¿de qué manera? Bien a su esposa. Dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Y si esto es visto de una manera mucho más amplia, se puede aplicar al hecho de los conflictos, en el caso de los matrimonios, pero dice, para que no haya estorbo en tus oraciones. Pero se puede ampliar un poco más. Y el conflicto entre dos personas lleva a estorbos en las oraciones. ¿Por qué digo eso? Porque un esposo que no trata bien a su esposa, no solamente el Señor, aquí dice, no va a escucharlo, sino que va a tener problemas con Dios por el maltrato hacia una hija de Dios y una heredera o coheredera con él, parte del pueblo de Dios. Pero como decía, esto va mucho más allá que un asunto matrimonial, sino que hay que entender y ver el conflicto, y es el hecho de aplicarlo a un problema los unos con los otros. Porque nosotros no podemos estar deseándole mal a otros y decir, bueno, yo amo al Señor, pero aborrezco a mi hermano. Y eso lo reprende duramente Juan en su epístola, en capítulo 2, versículo 9 de Primera de Juan. Él dice, no puedes decir que eres de la luz, pero aborreces a tu hermano. O Santiago que dice, no puede brotar de una misma fuente bendición y maldición. Aquí el tema entonces va mucho más allá cuando hay asunto entre nosotros mismos. Siempre pensamos que el otro es el problema. Tenemos una situación, vamos a orar y decimos, Señor, te pido que te encargues de mi hermano. Oh Señor, él o ella no se ha comportado de manera cristiana. ¿Parece familiar? Pero ¿cómo ha sido nuestra actitud? Hace un rato leímos en el boletín, lo puede ver allí, el Padre Nuestro.
¿Y qué dice el Padre nuestro? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo pues debe ser la oración en un conflicto o en un problema? Padre, lo que yo le hice a mi hermano estuvo mal porque te ofendí a ti. Ayúdame a mí primero a cambiar para que tu nombre sea glorificado. Eso es totalmente diferente. Pero siempre nos enfocamos en los otros. Señor, cambia a los demás. Ellos son un problema. Cuando, ¿qué dice Santiago? El problema es interno. El problema está en nuestros corazones. Por eso no recibimos, porque no pedimos bien, porque estamos enfocados ¿en qué? En nuestros deleites. Versículos 4 y 5, Santiago dice, hay adulterio, o por causa de adulterio no hay paz. Santiago, después de decirles, han pedido mal, son caprichosos, son problemáticos, no resuelven sus problemas como debe ser, él les dice, están violando los mandamientos y hay otro más, el adulterio. Por lo general, cuando escuchamos o hablamos de adulterio, hablamos de o lo asociamos directamente con infidelidad, relaciones extramaritales. Sin embargo, cuando empezamos a ver un poco más lo que la Biblia nos habla acerca del adulterio, esa misma imagen de infidelidad se aplica a la relación del pueblo hacia Dios. Es decir, el pueblo ha cometido adulterio contra Dios por serle infiel. Acompáñenme brevemente a Jeremías, capítulo 3. Este texto puede hacer que cualquiera se ruborice, se ponga rojo por el vocabulario que usa Dios contra su pueblo. Dice versículo 6 de Jeremías 3. Me dijo Jehová en días del rey Josías. Pregunto, ¿no era que el rey Josías era un buen rey? ¿Cómo entonces Dios aquí va a levantar un juicio en el tiempo de un rey que era bueno? Porque el problema es en el corazón, ¿cierto? Y dice, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica o allí adultera. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, ese Dios hablando, pero no se volvió y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio por haber fornicado la rebelde Israel. Yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Versículo 9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada. ¿Y qué cosa? Y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Sabe lo que está diciendo? Dice, se fue en pos de dioses hechos de madera y de piedra. Ha sido infiel a mi pacto, aquel que ellos aceptaron en Éxodo. Dios levantó una sentencia contra el pueblo de Israel por adulterio. Por eso dice, a Israel le di carta de divorcio. Por eso Israel no existió más después del exilio. Solamente quedó el remanente Judá. Aquí vemos entonces que se fueron en pos de dioses. Dice de piedra y de madera. Irse en pos de dioses, de muñequitos, es conformarse al mundo, mi querido hermano.
De manera que aquí para el apóstol, para Santiago, volviendo nuevamente para Santiago, el hecho de que ellos tengan este tipo de deseos mencionados en los primeros 3 versículos, todos estos deseos internos de conflictos, es hacerse amigo del mundo, no tener temor a Dios, no tener a Dios en primer lugar, violar aquel mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo y por tanto adulterio espiritual, infidelidad a Dios. ¿Cuál es la infidelidad que Dios está, o por lo menos Santiago le está diciendo? Santiago le dice a la iglesia: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dice, dejen el conflicto y sujeten su lengua, sujeten sus pasiones. Ahora, orgullo que hay. Por lo tanto, entonces vemos que no está hablando específicamente del matrimonio aquí, sino la falta de fidelidad a Dios. Es más, Juan, por eso dice, estas cosas no provienen del mundo. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida se oponen a Dios. Dice, provienen del mundo, no de Dios. Y Santiago dice, eso es sabiduría carnal. El Señor quiere que no estemos viviendo de esa manera, porque eso es opuesto, es contrario a lo que Él exige de nosotros en su palabra. Santiago dice, Él nos anhela celosamente, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Es más, cada uno de nosotros que somos cristianos, dice, somos templos del Espíritu Santo y tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Por tanto, Pablo dice, no debemos contristar al Espíritu Santo. Es necesario que nuestra mente y nuestros corazones sean renovados todos los días por medio de la palabra de Dios y el obrar del Espíritu Santo. Uno cree que el camino cristiano es por arte de magia. Pastor, ore por mí para que todo me vaya bien. Y sale poder. No funciona de esa manera. La vida cristiana se vive por medio de la palabra de Dios. Y aunque usted medite la palabra de Dios todos los días, aunque usted ore y la memorice y se la sepa toda, usted necesita que la tercera persona de la Trinidad lo asista todos los días para poder vivir cristianamente. Somos del Señor y por tanto debemos conducirnos de tal manera. Versículos del 6 al 8, vamos a ver que hay una actitud orgullosa. Si usted puede ver la fluidez que hay en las ideas de Santiago, el ser conflictivo no solamente es adulterio delante de Dios, sino que también hay orgullo. Y aquí se nos dice que el Señor Todopoderoso dice, dice qué es lo que Él va a hacer con los que no buscan su rostro, con los impenitentes, con aquellos que se resisten a humillarse, es decir, los altivos. Por ejemplo, Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, usted puede buscarlo después. Dice que Nabucodonosor estaba allí, tuvo un sueño, se lo interpretan y le dijeron, no te puedes enaltecer. Dice que pasaron 12 meses, él estaba tranquilo por allí en sus jardines babilónicos. Y le dice, ¿cómo ha sido este imperio que yo he creado? Todas estas cosas. ¿Y qué le pasó a Nabucodonosor? Se convirtió en una bestia. Bueno, como una enfermedad, le crecieron las uñas y andaba por allí como un animal en el campo. Después de cierto tiempo, dice, se recuperó y fue restituido como rey. ¿Qué dijo Nabucodonosor al final? Dice, yo reconozco que existe un Dios allá arriba en el cielo. Sin embargo, él tuvo que ser humillado, vivir como un animal
Dice que la lluvia le caía encima. Era un animal que estaba viviendo afuera. Pero Dios dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí entonces lo que tenemos es que el mismo Señor es quien detiene y obstaculiza a los altivos de corazón. Y el foco aquí va dirigido: busquen el rostro de Dios. Límpiense las manos, como dice Salmo 24:13. Y el Salmo 15, vamos a leerlo brevemente. Dice: Señor, oh Jehová, ¿quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y el que hace justicia. Eso complementa lo que dice el capítulo 24, dice: el de manos limpias y corazón puro es aquel que va a estar delante del Señor. Es decir, el que busca el rostro de Jehová estará delante de su presencia. Caminar en integridad, hacer justicia. De manera que aquí lo que vemos es que este actuar conforme a lo que Dios dice y no conforme a la carne. Dice, procura tener tus manos limpias para que seas una fuente de bendición y no maldición, el lenguaje de Santiago. Y el último punto, la solución al problema, versículos 9 al 10, que dice: afligíos y lamentad y llorad. Y versículo 10, humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Nuevamente aquí el autor, él va a decir y le va a dar esta respuesta al problema. Dice, hemos visto que hay un problema que está dentro de nosotros. De ahí vienen los conflictos. Pero saben, mis queridos hermanos de la diáspora y por tanto Balboa, esta es la solución al problema del orgullo. Afligíos, lamentad, llorad, humillaos. Es lo que dice Santiago. Y dice, deben humillarse, reconocer su miseria. Es más, el catecismo de Heidelberg, bueno, aunque habla un poco del tema de la salvación, pero dice, ¿cómo yo reconozco, cómo yo veo mi miseria? Por la ley de Dios. Porque yo entiendo mi incapacidad. Que yo no puedo acercarme a Dios. Veo que quebranto la ley de Dios todos los días. Y eso me ayuda a no juzgar a mis hermanos. La exhortación del apóstol entonces va dirigido a que dejen la altivez, a que ellos dejen el orgullo y que tengan un pesar profundo de la mala actitud que han tenido. Es interesante porque el término humilde o humillaos es teleporesate, taleporesate. Y eso se puede traducir como ponerse en un rango inferior. ¿Ok? ¿Por qué menciono esto? Porque cuando se habla de las bienaventuranzas, habla también de la humildad, y a veces, no siempre, pero bastante intercambiable con la mansedumbre. Están muy relacionados, pero no son lo mismo. Pero se habla de praus, que ahí habla de una gentileza de espíritu. El que le mencionaba hace un rato, taleporesate, es ponerse en un rango inferior. Es decir, el enfoque de Santiago aquí está diciendo, baja, disminuye, bájate del orgullo, es la idea. En otras palabras, el autor les va a decir que ser de corazón limpio y corazón puro, no de doble ánimo, dice, ser fuente solamente de bendición, es dejando la arrogancia y dejando el conflicto. Por eso el autor de Proverbios, capítulo 11, versículo 2, déjeme leérselo brevemente. Dice, cuando viene la soberbia,
viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Es decir, con el orgulloso viene el oprobio, con la humildad viene la sabiduría, dice la NBI. ¿No es eso entonces lo que Santiago está exhortando o les mencionaba a ellos en capítulo 3, versículo 13, que les decía, muestre su conducta por sabia mansedumbre? ¿No es eso lo mismo que le está diciendo ahora? La humildad de capítulo 4, versículo 9, que es taleporizate, bajar, y aquella humildad o mansedumbre que es praus o prausetes, dice gentileza de corazón. Dice, entonces nos habla del carácter interno del cristiano. Por tanto, fruto del Espíritu Santo. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante? Dice fruto del Espíritu, gozo, paz, creo que es 25. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y él empieza a desarrollarlo. El carácter, el fruto del Espíritu. No hay espacio para el cristiano orgulloso. No puede pensar que esta es la última vez que eso me lo hacen a mí porque tienen que respetarme. La verdadera actitud debe ser arrepentirnos. Voltear la mirada del mal que estamos haciendo para buscar el rostro de Dios y, como dice, para que Él os exalte. Y esa exaltación no es para que usted y yo creamos que somos mejores, sino que será el Señor quien va a exaltarnos, no nosotros mismos. Oh, mírenme qué humilde soy. El Señor va a exaltarlo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo yo sé? Puede ser que alguno se esté preguntando, ¿cómo yo puedo hacer para humillarme entonces? ¿Cómo yo puedo hacer para ser exaltado en los términos del Señor? Vaya conmigo a Proverbios capítulo 2. Con eso voy cerrando. Ese capítulo 2, versículos del 2 al 5. O desde el versículo 1. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Dice el 2. Haciendo estar atento, ¿qué cosa? Tu oído a la sabiduría. Si inclinares, ¿se acuerdan lo que mencionaba hace un rato? Dice, baja. Deja el orgullo. Aquí dice, si inclinas tu oído a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces vas a entender lo que es el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dice, ten tu oído atento, inclínalo a la sabiduría de Dios. Clama a la inteligencia, a la prudencia, dice versículo 3. Búscalo como un tesoro, como a plata. Y la consecuencia o la solución a eso dice, entenderás el temor de Jehová. Humillarse delante de Dios muestra que hay una total dependencia de Dios para nuestro caminar diario en la vida cristiana. No sé si usted ha escuchado, por lo general se dice, lo que pasa es que tú tienes que hacer lo mejor de ti para para evitar ceder a ese pecado. Si uno se esfuerza, y es cierto, hay que esforzarse. Pero si nosotros no confiamos en el Señor, si no dependemos totalmente de Él, vamos a caer. Y es exactamente lo que dice aquí. Humillarse delante de Dios es depender totalmente de Él, en todo. Concluyo. Santiago ha hablado varias cosas durante todo este tiempo en la epístola.
Y él llegó aquí, capítulo 4, donde habla acerca de la raíz del problema. Y él le dice, hay ausencia de paz. Y hay ausencia de paz porque todos tenemos un problema en el corazón. Somos pecadores, somos caídos, somos conflictivos, eso está acá adentro. Pero dice, ese orgullo, esos problemas, esas cosas internas, dice, son un adulterio delante de Dios. Porque nos hemos hecho amigos del mundo y eso no proviene de Dios. Dice también, hay una actitud orgullosa. Dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por eso debes dejar esa actitud orgullosa. ¿Y qué debes hacer? Buscar la solución, que es humillarte delante de Dios. No solamente reconocerlo a Él, sino depender totalmente de Él. Una breve aplicación. Posible que usted esté preguntándose, ¿y ahora qué con todo esto? Pero por lo menos que alguien se pregunte eso. ¿De qué me ha servido todo esto que hemos visto? Acompáñenme en la epístola de Tito brevemente. Solamente para mencionarlo a manera genérica, la epístola de Tito hace un contraste entre doctrina y buenas obras o la vida cristiana. Capítulo 1, versículo 1 nos dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Es decir, fe y conocimiento. Capítulo 2, versículos del 11 al 15, nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero no se queda allí. Dice, vive de manera cristiana, ya creíste en Dios. Dice ahora, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el punto con esto, mi querido hermano? No es simplemente que, bueno, vamos a, como hacían en los tiempos de Lutero, que se autoflagelaban. Eso no sirve. Flagelarse, golpearse, lo que hacían ya después de la Edad Media, eso es fácil. No estoy diciendo que debemos golpearnos, no me malinterpreten. Usted sabe lo que es difícil: controlarnos, sujetar nuestras pasiones. Eso es lo que es difícil. No se golpea y ya. Pero no es fácil controlarse. Si no me cree, empieza a hacer una dieta y se dará cuenta qué es lo que es más difícil hacer. No es hacer ejercicio, es controlar la comida, porque nos falta disciplina. Aquí el punto de Tito dice, debemos vivir de esta manera porque estamos esperando algo mucho mejor, algo glorioso, estar con el Señor. Pero debemos vivir cristianamente. Y capítulo 3, versículo 8, que es prácticamente lo que amarra toda la idea de Tito, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas, para que los que creen en Dios, todos ustedes y yo, procuren ocuparse en buenas obras. Ajá, ahí está el punto. Doctrina y la vida no están separadas, están amarradas unas con la otra. La pregunta entonces, ¿qué son las buenas obras? Las buenas obras, mi querido hermano, son aquellas que son hechas mediante la fe, mirando, poniendo todo nuestro empeño, todo lo que es nuestro ser, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero con eso? No sé de qué trabaja usted, no sé a qué se dedica, pero el trabajo no es una maldición. ¿Okay? El trabajo no empezó en la caída. El trabajo es antes de la caída. Eso quiere decir que usted debe esforzarse en su trabajo
y debe hacerlo bien. O mejor dicho, excelente. Porque tiene que ser hecho para el Señor. Nuestras relaciones entre hermanos. Sí, a veces es difícil un hermano más que otro. Yo puedo ser difícil con algunos, eso también es entendible. Pero tiene que amarme como yo tengo que amarlo. ¿Por qué? Aquellos que creen en Dios procuren buenas obras en sus relaciones. Todo, mi querido hermano, es mirando, como dice Colosenses, poner nuestra mirada en Cristo. Mientras estemos en la tierra, pero pensando en el futuro glorioso, allá que dice, estaremos eternamente con Él en el cielo. Vamos a orar para concluir. Padre, te agradecemos por el tiempo que, Señor, poder meditar un poco en ella acerca de, Señor, de dónde vienen los conflictos, Señor, y reconocer que hemos fallado delante de ti. Padre, sabemos que transgredimos tu ley. Señor, todos los días quebrantamos de una u otra manera esto. Pero Padre, ayúdanos, Señor, a cada día poder buscar tu rostro, Señor, y reconocer eso en lo que hemos fallado, lo que hemos pecado contra ti. Padre, y como decía ahora en la aplicación, poder procurar las buenas obras, Señor. Procurar esas cosas, Señor, no solamente porque es algo que tú mandas, sino porque tenemos que honrar y glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Señor, y ayúdalos también a aquellos que están pasando tiempos difíciles. Señor, aquellos que están enfermos también, ayúdalos. Señor, por medio de tu palabra, fortalécelos el día de hoy. Gracias, Padre, por todo y te pido bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén.